El atentado en Eslovaquia fortalece el temor a la violencia política en Europa. Escuchemos. Segundos después de los disparos, el primer ministro es cargado en brazos y llevado a un automóvil para trasladarlo al hospital. Miembros del personal de seguridad inmovilizan en el suelo al presunto autor. Testigos presenciales afirman haber oído 4 disparos. Un arma fue incautada y las autoridades afirman que el trasfondo del ataque fue político. Para mí fue como un cañonazo, me quedé impactada y me pregunté qué está pasando. Al verlo caer me di cuenta de que probablemente no era una broma. En Bratislava, la presidenta eslovaca Zuzana Čaputová condenó el tiroteo. Estoy conmocionada. Todos estamos conmocionados por el terrible y atroz atentado al primer ministro Robert Fico. Acaba de ocurrir algo tan grave que aún no podemos darnos cuenta ni comprenderlo. Un ataque físico contra el primer ministro es, ante todo, un ataque contra un ser humano. Pero también es un ataque a la democracia. La violencia de cualquier tipo es inaceptable. La retórica de odio que vemos en la sociedad conduce a actos de odio. Por favor, basta ya. Los líderes europeos mostraron su apoyo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en la red social X: «Tales actos de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y socavan la democracia, nuestro bien común más preciado». La ofensiva de Israel en Rafah ha tensado hasta el límite de las relaciones con su vecino Egipto, su principal socio en la región. El Cairo ha cooperado durante décadas con Israel en materia de seguridad, pero ha suspendido esa cooperación después de que las tropas israelíes tomaran el lado gazati del paso fronterizo de Rafah. Esto podría tener consecuencias a largo plazo para las relaciones entre ambos países. Soldados israelíes en el paso de Rafah, el más importante para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Ahora está cerrado. Israel ha abierto otros accesos más al norte, pero este tiene una importancia especial. Del otro lado está Egipto. El país comparte 206 kilómetros de frontera con Israel, pero son los 12 kilómetros en los que Egipto limita con Gaza los que ahora están en disputa. Durante décadas, Israel ha contado con Egipto para el refuerzo de la seguridad en Gaza o el suministro de alimentos y artículos de primera necesidad. Esta cooperación se remonta a los acuerdos de Camp David de 1979, que inauguraron una era de asistencia mutua tras años de conflicto, incluidas 3 guerras. Los pactos marcaron un hito estratégico que cambió la dinámica de la región. El poderoso ejército egipcio dejó de ser una amenaza y al mismo tiempo Egipto se convirtió en uno de los principales receptores de ayuda estadounidense. Pero la alianza de Israel con su socio más importante en la región se ha roto. Egipto sostiene que la toma del lado gazatí del paso fronterizo de Rafah por parte de Israel viola los tratados que establecen que la zona debe permanecer desmilitarizada. Además, Egipto anunció que se unirá a la demanda de Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Aumenta así el aislamiento internacional de Israel, mientras Egipto se plantea revisar sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, Egipto no puede permitirse distanciarse de Estados Unidos. También le preocupa el éxodo en masa de gazatíes a su territorio, por lo que no se descarta una reanudación de las relaciones con Israel en un futuro próximo. En Ucrania, el presidente Zelensky canceló todos los viajes programados al extranjero debido a los avances rusos en la región ucraniana de Kharkiv. El anuncio del presidente se produce durante ese segundo día de la visita del secretario de Estado estadounidense. Antony Blinken reafirmó el compromiso de Washington con Ucrania mientras Rusia avanza a lo largo de esos 1000 kilómetros de línea del frente. El diplomático reconoció que el retraso en el Congreso de su país en la aprobación de ese último paquete de ayuda militar dejó a Ucrania más vulnerable a los ataques rusos. Ucrania afirma que se ha visto obligada a retirarse de las zonas de la región de Kharkiv al no disponer de tropas suficientes para contener la ofensiva rusa. Francia ha declarado estado de emergencia en su territorio de ultramar, donde al menos 4 personas ya han muerto y decenas han resultado heridas en las violentas protestas de los últimos días.
El primer ministro francés anunció el despliegue del ejército para asegurar los puertos y el aeropuerto, y además se ha decretado la prohibición de la red social TikTok. Los disturbios estallaron desde que la Asamblea Nacional Francesa aprobara cambios en las normas electorales de archipiélago, ubicado en el Océano Pacífico a casi 16.000 kilómetros de distancia. La forma del censo electoral mermará el peso de la población nativa. Según las autoridades, cientos de personas, entre ellas un centenar de policías, han resultado heridas. Además, decenas de viviendas y comercios han sido incendiados y saqueados. Columnas de humo en el horizonte de Noumea, la capital de Nueva Caledonia. El archipiélago francés, ubicado en el Pacífico Sur, arde por los cambios constitucionales propuestos al otro lado del mundo. La violencia se agudiza pese al toque de queda impuesto por las autoridades. La policía consiguió además recuperar el control de la principal prisión de Noumea, pero se vio desbordada cuando trataba de proteger locales comerciales atacados por saqueadores. Los disturbios se iniciaron en respuesta a las reformas electorales que los legisladores franceses debatían en París y que aumentarían las personas con derecho a voto en Nueva Caledonia. Sus detractores afirman que ampliar los votantes solo beneficia a los políticos profranceses. Los indígenas kanakos llevan tiempo buscando la independencia, pero perdieron los 3 referendos celebrados al respecto desde 2018. Nuestra prioridad es encontrar un acuerdo político lo más amplio posible con los separatistas y los no independentistas que permita avanzar y escribir el futuro de Nueva Caledonia. Este acuerdo, repito, vendrá del diálogo, de la discusión con todas las partes interesadas. Por eso nuestra mano estará siempre extendida. Entre tanto, Francia decidió enviar desde Europa refuerzos policiales. Nueva Caledonia arde apenas unas semanas antes de que otra llama ponga a este territorio en el centro de atención. El próximo mes llegará la antorcha olímpica en su ruta a París antes de los Juegos Olímpicos, pero por el momento no hay indicios de que retorne la calma a Nueva Caledonia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a China en busca de mayor apoyo en plena guerra con Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin llegó el jueves a China. En su visita de 2 días tiene agendada una reunión con su homólogo Xi Jinping y tratará de obtener más apoyo de su aliado clave en plena guerra contra Ucrania. Es el segundo viaje de Putin en medio año a China, un sostén económico vital para Rusia después de las sanciones impuestas por los países occidentales por su ofensiva en Ucrania. Pocos días antes del lanzamiento de la invasión, Rusia y China afirmaron su amistad sin límites y desde entonces su relación diplomática y comercial se ha fortalecido. Xi ha ignorado las críticas occidentales por esta relación, que permite a China importar energía barata de Rusia y acceder a sus vastos recursos naturales a través, por ejemplo, del gasoducto Poder de Siberia. Estados Unidos amenaza con sancionar y dejar fuera del sistema financiero internacional a los bancos chinos conectados con la maquinaria de guerra rusa, lo que está afectando al comercio. El Kremlin dijo que los dos líderes hablarán de su alianza global y su cooperación estratégica e intercambiarán puntos de vista en cuestiones regionales e internacionales. De su parte, la Cancillería china señaló que ambos dirigentes abordarán las relaciones bilaterales, la cooperación en varios campos y cuestiones internacionales y regionales de común interés. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitió una advertencia a la Unión Europea. Veamos. Rusia advirtió a la Unión Europea que si el bloque imponía restricciones a los medios rusos, los reporteros occidentales en Rusia sentirían una respuesta rápida, dura y dolorosa del Estado ruso. La vicepresidenta de la Comisión Europea dijo que la Unión Europea sancionaría a una serie de asociaciones con vinculaciones rusas, según informaron el día 6 de mayo. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que los corresponsales occidentales en Moscú sentirían una respuesta si la Unión Europea tomara medidas contra estos medios de origen ruso. Aseguró que cualquier medida para restringir cualquier medio de comunicación ruso conduciría inmediatamente a una respuesta en Rusia contra aquellos corresponsales occidentales. Las autoridades de la región de Yarkov evacúan a miles de residentes de asentamientos cercanos a la frontera con Rusia tras intensificarse las hostilidades.
Las autoridades de la región de Kharkov evacúan a miles de residentes de asentamientos cercanos a la frontera con Rusia tras identificarse las hostilidades de estos días. Las evacuaciones produjeron tras una ofensiva transfronteriza de las fuerzas rusas que han tomado varios pueblos de la región. Más de 7.900 residentes de asentamientos en zonas de la región de Kharkiv, fronteriza con Rusia, han sido evacuadas a medida que se intensificaron las hostilidades. Esto según lo que ha declarado, ¿no?, el jefe de la administración militar justamente de allí. Las evacuaciones se producen tras una ofensiva transfronteriza de las fuerzas rusas que reivindicaron la captura de varias aldeas de la región. Las tropas rusas entraron en territorio ucraniano el 24 de febrero del 2022, iniciando un conflicto que ha provocado destrucción y una crisis humanitaria. Sudáfrica acusó el jueves a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por intensificar lo que calificó como un genocidio en Gaza y pidió al tribunal que ordene detener la ofensiva del Estado hebreo en Rafah. Sudáfrica sube el tono contra Israel. El jueves acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de intensificar lo que calificó como un genocidio en la Franja de Gaza y pidió al tribunal que ordene detener la ofensiva en Rafah, de donde miles de palestinos están saliendo ante la previsión de una incursión terrestre israelí. Sudáfrica esperaba, la última vez que comparecimos ante este tribunal, detener este proceso genocida para preservar Palestina y su pueblo. En lugar de ello, el genocidio de Israel ha continuado a buen ritmo y acaba de alcanzar una nueva y horrible fase. Pretoria dio así comienzo a 2 días de audiencias ante la CIG, a la que reclama ordenar un alto el fuego en Gaza tras más de 7 meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás. El viernes responderá a Israel, que asegura que las alegaciones sudafricanas son totalmente infundadas y moralmente repugnantes. En enero, también en un caso presentado por Sudáfrica, la CIG ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio y permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. Pero entonces no reclamó un alto el fuego como exigía Sudáfrica, que entiende que la situación en el terreno y la operación contra Rafah requieren que la CIG vaya más allá. Las decisiones de la CIG son legalmente vinculantes, pero no dispone de medios para aplicarlas. Por ejemplo, la jurisdicción exigió en vano a Rusia detener su invasión de Ucrania. Según el Ministerio de Salud en Gaza, más de 35.000 personas han fallecido por la ofensiva israelí desde que estalló la guerra el 7 de octubre, cuando Hamás atacó el sur de Israel, dejando 1.170 muertos y unos 250 secuestrados, según un recuento de la AFP en base a datos israelíes. Estados Unidos está reprimiendo a China por su continuo apoyo a Vladimir Putin, que recibió una cálida bienvenida este jueves en su llegada a China. Dice un funcionario estadounidense que si China pretende tener buenas relaciones con Europa y otros países, no puede seguir alimentando la mayor amenaza de la seguridad europea, subrayando que no es solo la opinión de Washington, solo también es la opinión de la Unión Europea, la OTAN y el G7. La visita de Putin, su primer viaje internacional oficial desde que fue elegido para un 5º mandato, se produce cuando el conflicto en Ucrania entra ya en su 3er año, mientras Estados Unidos y otras potencias occidentales buscan aislar aún más a Moscú en medio de los avances rusos. El portavoz del Departamento de Estado dijo que Rusia se esforzaría por continuar su guerra contra Ucrania sin el respaldo chino. Añade que ningún país debería darle a Putin una plataforma para promover su guerra de agresión contra Ucrania y que no podemos volver a la normalidad ni hacer la vista gorda ante las claras violaciones del derecho internacional que Rusia ha cometido en Ucrania. Dice Estados Unidos que es necesario que los responsables de crímenes de guerra rindan cuentas. Ucrania atacó con misiles ATACMS por segunda noche consecutiva a la base aérea militar rusa de Belbek en la Crimea ocupada. Esto es de acuerdo a informes locales. Ucrania atacó la base aérea militar rusa de Belbek en la Crimea ocupada con misiles por segunda noche consecutiva, de acuerdo a los informes locales. Un medio, de hecho, ucraniano dijo probable ataque masivo con misiles alcanza el aeródromo ruso en Crimea.
Según los informes, se han visto varios incendios ardiendo una vez más en este aeródromo militar de Belbek, al norte de Sebastopol, en Crimea. Este es el mismo aeródromo que fue alcanzado por múltiples misiles ucranianos de largo alcance MGM-140. El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas aéreas destruyeron 10 misiles de largo alcance, conocidos como ATACMS, que el ejército ucraniano lanzó durante la noche del martes en Crimea. Esto ha sido todo por el día de hoy. Síganos en todas nuestras redes sociales donde compartimos cada noticia de Venezuela para ti. Nos vemos en una próxima edición de Noticias Digital Visión.